Hoy estamos con Kevin y Edu, directores del cortometraje Capitanes, y vamos a haceros unas cuantas preguntas sobre el cortometraje. Lo primero de todo es, estamos en una sociedad muy avanzada, pero sí que es verdad que el tema del fútbol se ha quedado un poco estancado respecto a la homosexualidad. Y vosotros os habéis decantado en este cortometraje por hablar sobre esto. A ver, es que nosotros somos aficionados al fútbol también, aparte de directores, entonces como que no hemos visto nunca el fútbol bien representado, ¿no? Como tratado en el cine, como por gente que le guste el fútbol, que lo haga con cariño, y ese tema es un tema como que jode, ¿no? Como aficionados, ver cómo esto se ha quedado tan atrás. Y, y bueno, eso fue como una motivación y luego, pues, no sé, yo creo que hay muchos elementos que dramáticamente y para nuestro tipo de cine, que siempre roza un poquito el surrealismo, no sé, venía muy bien. Luego, ¿qué complicaciones habéis tenido a la hora de rodar? Por ejemplo, a la hora de también de la financiación, a la distribución. Pues uno de los mayores problemas con los que nos encontramos fue pues que no, que fuimos a visitar varios clubes de primera división y ninguno nos dejó rodar en sus vestuarios. O sea, al principio siempre como que parecía, en alguno de ellos sí que estuvimos a punto, o sea, como que les parecía como guay, pero en cuanto le contábamos de qué iba la historia, ya nos decían, no, 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 esto cuando lo pasemos a la junta directiva nos van a decir que, vamos, aquí no vais a rodar ni de coña. Entonces, claro, eso hizo que el presupuesto del corto se elevara bastante porque tuvimos que construir directamente un vestuario de primera división nosotros. O sea, el vestuario del corto está construido desde cero, todo, y los equipos creados desde cero, equipaciones y demás. Está Yo muy, creo que eso es una... está muy conseguido porque parece real que estás Sí. dentro de un vestuario de un campo de fútbol. ¿Os enfocasteis un poco o mirasteis algunos vestuarios, imagino, ¿no? Para coger la réplica más exacta. ¿Está basado Claro, en sí, sí. algo concreto o en general? No, o sea, estuvimos viendo como algunos de los vestuarios así como más modernos, como el del Atlético de Madrid o la Real Sociedad, que los tienen como súper actualizados, o sea, como que los han reformado hace poco y son Son como tiendas de ropa futuristas. futuristas, Sí, sí. sí, ya no parecen vestuarios, ¿eh? Parecen tiendas de ropa, es verdad. La verdad es que el cortometraje nos parece muy atrevido, pero sí que es verdad que era totalmente necesario, ¿no? Porque al final este tema es un tema que debería salir y debería ser algo normalizado. No sé por qué se sigue manteniendo a día de hoy ese tema tan tabú, ¿no? Entonces queríamos preguntaros también cómo ha sido la acogida que habéis tenido del cortometraje después de lanzarlo, ¿no? Pues, claro, al final, como también es, ya sabéis, ¿no? Los cortos al final se mueven en un entorno de festivales y demás. Yo creo que la gente a la que le gusta el cine o que acude a estos sitios tiene la mente como más abierta. Entonces, creo que es difícil de baremar porque al final, pues eso, toda la gente que nos dedicamos a esto, yo creo que es un tema que tenemos como muy superado y siempre lo decimos en el yo que nos gustaría como proyectarlo en algún campo de fútbol porque ahí es donde se vería de verdad a ver qué pasa. Ahí se vería un poco, ¿no? Mm, Como ese espectro de cómo son las aficiones, porque al final yo creo que hay gente de todo tipo también, así mm. que Claro, bueno, en este sentido sí que hemos hablado con varias fundaciones de varios clubes de fútbol de primera división, sobre todo del norte de España, que es una línea un poquito más abierta, un poquito más, que no es mucho. poco. Y sí que se han interesado mucho por el corto, les ha gustado mucho la propuesta, les ha parecido pues lo mismo, como muy necesario y una mirada como muy atrevida. Hemos intentado ver si podíamos hacer alguna colaboración con ellos, proyectarlo, pero no ha llegado a fraguar nada porque ninguno de ellos, como que, bueno, se ha acabado de mojar, ¿no? Les parece como importante tratarlo, a ver si podemos incluirlo en algún programa de diversidad, pero luego a la hora de la verdad no. Como Bueno, que pero eso es por lo que hablábamos, ¿no? Que al final, como en el fútbol hay mucha pasta de por medio, muchos patrocinadores, muchos intereses, es como, ¿para qué meterse en ese fregado, no? Igual de repente se pierde pasta por algún lado. Yo creo que va más por ahí, yo creo que debe ser más por interés económico que incluso que por tema social, ¿no? Porque yo creo que la gente lo tiene, yo creo que lo tendría bastante más aceptado de lo que creemos. Yo creo, ¿eh? No lo sé. Yo mm, pienso lo Hay que mismo. probar. Sí. Luego, el cortometraje está protagonizado por Héctor Juecias y Jorge Silvestre, que hacen un papel espectacular, o sea, lo bordan. Hacen como que estás ahí con ellos, con la historia. ¿Lo teníais ya pensado el casting desde un principio o tuvisteis que buscar y os costó? No nos costó porque claro, o sea, son amigos nuestros son de amigos toda de la todos. vida, además, y son muy Sí. buenos actores los dos. Y también buscamos un poco eso, ¿no? Como, o sea, eran perfectos no por ser nuestros amigos, sino porque queríamos que fueran amigos de verdad y que esa tensión que ellos pudieran tener de echarse cosas en cara no sé, como que surgiera como aprovechar esa química que ellos ya tienen porque son colegas como para de verdad contar cómo se relacionarían estos dos capitanes que llevan desde pequeñitos jugando juntos. Claro, y además los dos han sido futbolistas federados. Héctor ha sido futbolista de categorías más inferiores y Jorge árbitro. Entonces, era perfecto porque esa energía del campo
nos la llevamos al vestuario también, de esa gestualidad, de esa cosa un poco violenta, imprevisible, pues la tenían, no había ni que explicarlo prácticamente. Que se le ve mucha química entre ellos, por eso es que cuadran a la perfección. Mm. Y tenéis desde el primer momento también la idea de que fuera así, en plan capitanes, ¿no? Que se pasaran bueno, ese brazalete de capitán, ¿no? Y que la discusión entrase por ahí. ¿O tuvisteis que darle vueltas o fuisteis montando sobre la marcha o cómo nació la idea, ¿no? Exactamente. No, eso está desde el principio básicamente porque al final, o sea, la idea del corto radica en que al final el capitán es como la figura dentro del equipo, ¿no? La figura del campo a la que más o menos se sigue de referencia. Suele ser alguien con un poco más de experiencia o alguien con un temple un poquito más que pueda hablar con otros jugadores del equipo, con el árbitro. Entonces, la idea de que los dos fueran capitanes nos gustaba porque el final, que no vamos a desvelar aquí, pero sí que habéis visto, tiene mucho que ver con esa cadena que sigue desde ellos y que va bajando hasta lo más bajo del club, digamos. Justo Luego queríamos llegar, ahí sí, justo queríamos llegar. luego, por ejemplo, el cortometraje está con la música de a paso doble, ¿no? Una música que impone también. ¿Por qué decidís coger ese tipo de música? Porque cuando estuvimos como investigando mucho sobre el tema, pues eso, de la masculinidad del fútbol y demás, claro, nos dimos cuenta de que a principios del siglo XX el modelo de héroe masculino increíble eran los toreros. En la antigüedad eran los gladiadores, hoy en día son como los futbolistas. Entonces, como que había ahí como una cosa como que queríamos como conectar nosotros, ¿no? Como, y además también como en Valencia siempre salen las bandas de música a tocar en Mestalla, es una cosa como muy típica. Queríamos como también como hacer un poco de homenaje a esas bandas de música que tenemos en Valencia y que salen a tocar en los campos, que tocan pasodobles. Sí, además tiene ese tono, Ese ¿no? aire, ¿no? A taurino también. Ujú. Le muestra mucho. Total, total. Sí, sí, nos parecía que encajaba mucho por eso, porque yo creo que eso, como tú dices, ¿no? Es un paso doble, es una cosa como muy taurina, que es como muy masculino, y como que nos parecía como que tenía mucho que ver. Y aparte, por eso, por hacer el homenaje a las bandas de música de Valencia. Y el tema de la coreografía que sale en el cortometraje, tampoco vamos a contar mucho más. ¿Cómo fue rodar esto, no? ¿Tuvisteis que ensayar mucho o costó rodar o hicieron muchas tomas? Contanos un poquito. No costó rodar porque iba muy, muy, muy planificado y muy ensayado, pero bueno, básicamente lo que hicimos fue como organizar, bueno, porque vamos a contar un poco por encima para que se pueda entender si alguien lo ve, que es dos equipos de fútbol dentro del vestuario hacen una coreografía. Entonces, lo que hicimos fue como pensar un poco a todos. Primero elegir bien Bueno, a los actores, a los bailarines. claro, Sí, Bueno, claro. nada, Porque, estos eran bailarines, ¿no? De escuela profesional, ¿no? Claro, algunos son sí. bailarines y otros son actores, porque eso, ahí en realidad empezó, o sea, yo cuando hablamos de la coreografía me gusta decir esto porque es verdad Ujú. que en el proceso de elegir a estas personas creo que ya te determina un poco lo que vamos a hacer después. O sea, queríamos que parecieran futbolistas, que hubiera como un poco de todo tipo de caras. Claro. Claro, entonces, bueno, básicamente queríamos que ocurrieran algunos hitos, algunas acciones, y luego para unir todo eso y para encontrar el tono, pues aparte de las referencias y de cosas que teníamos pensadas, hablamos con Cristina Fernández, que es una actriz y coreógrafa de Valencia excelente, y nada, pues fuimos como inventándonos todo lo que podía ser, y luego 2 días de ensayo con todos juntos, para, bueno, para ir armando todo. Y la verdad que fue muy bien, o sea, creo que todo lo que queríamos conseguir más o menos se consiguió. Y el rodaje, pues nada, el rodaje eso es Vietnam, a tope. ¿Cuántos días os llevó a hacer todo el corto al final? De rodaje, ¿no? Capitán, de rodaje 4 días. Sí, sí, sí. Un día para la parte del fútbol, 2 días para los actores y un día para la coreografía. Que por cierto, cuando empieza el cortometraje, que nos traslada totalmente a un campo de fútbol, a un partido de fútbol, o sea, hasta el audio. Sí, sí, sí. ¿Cómo conseguís que esa atmósfera cumpla todos los requisitos como para que te traslade en ese momento? Pues mira, justo eso es lo que Edu comentaba al principio, que siempre vemos como muchas cosas de fútbol en cine, pero yo creo que nosotros que nos fijamos en todo, hasta cómo tiene que ser el marcador, cómo son en España, en qué se diferencian de otros países, o sea, cómo tiene que ser todo. Entonces, claro, con ese friquismo futbolístico que tenemos nosotros, pues nada, pues nos recreamos exactamente cómo vibraba hasta la cámara a veces, que está el operador de cámara cogiendo la cámara y o la tiene sujeta en el trípode, pero hay vibración porque tiene un teleobjetivo. Entonces, todas estas cosas queríamos como llevarlas ahí al milímetro. Luego, para el entrenador cogimos a un entrenador de verdad, para el árbitro cogimos a un árbitro de segunda división de verdad. Eh, y los narradores del partido son narradores de televisión de verdad, de fútbol. Entonces, yo creo que todo eso suma. De hecho,
Y aparte, me gusta mencionar esto, y es que los futbolistas, que son bailarines, como hemos dicho antes, son los mismos que aparecen al final, les hicimos como un coaching de Es verdad. cómo comportarse en un campo, porque es una situación de un partido parado, pero tienen que tener ese aire y esa gestualidad Vimos de partidos de fútbol. fútbol. Le ponemos partidos Mientras, y, mientras iluminábamos, estamos pensando en los partidos de venga, fútbol. pues tú saca pecho, tú eliges el deporte de la boca, tú lo que Sí, tú quieras. escupe, sí, exacto, tápate la boca que no Y te al vean los final, labios. Es poco. Pues Exacto. enhorabuena porque lo habéis conseguido totalmente. O sea, de hecho, al Sí, principio, sí. cuando tuvimos el corte, dijimos, ¿esto nos han pasado lo correcto o estamos viendo un partido, ¿no? Una grabación de un partido. Está como un partido de fútbol. Pues qué guay, qué Enhorabuena. guay. Y ahora nos gustaría que nos contarais un poquito el recorrido del cortometraje, ¿no? En festivales, ¿qué tenéis previsto o qué va a llegar próximamente? Tenemos algo Pues entendido del Fire, ¿no? ¿el qué, perdón? Perdón, del Festival Fire, ¿no? O Faire. Sí, el Fire sí de Barcelona. Vamos en breve y nada, está yendo muy guay porque llevamos 8 meses o 9 meses de distribución y llevamos ya casi 50 selecciones, o sea que súper bien. Bueno, pues este martes presentamos Capitanes en Teatro del Barrio, aquí en Madrid, y va a molar mucho porque al acabar vamos a hacer un coloquio con Raúl Granado, que es el primer periodista deportivo eh, LGTBI de España, de Onda Cero. Viene también Lorena González. Lorena González, de Televisión Española. Y luego vienen dos futbolistas, Marta Perarnau, del Huesca femenino, y Alberto Lejárraga, que es portero del San Sebastián de los Reyes, que es el primer futbolista, ¿no? Sí, el primer futbolista que se dio un beso abiertamente con su novio al Al, subir el Marbella sí, a, al subir de sí, división. a subir división. Muy bien. O sea que va a Así estar que muy nada, interesante. Es una pena. Queríamos haber ido, pero al final Sí. no va a poder ser. Pero bueno, Bueno, por lo menos lo habéis visto. siempre Os bien. tenemos aquí por lo menos. Pues sí, chicos, no, cuando vayamos a Valencia ya tomaremos algo, no os preocupéis. claro que sí, hombre. Pues hasta aquí la entrevista, chicos. Muchísimas gracias. Os deseamos la mayor de las suertes o la mayor de las mierdas, en este caso, y que el recorrido del corto sea larguísimo, vamos, y que os recibáis todos los premios que merecéis, porque la verdad es que es un corto muy atrevido y que de verdad merece que la gente lo vea, lo disfrute y Y que sobre es todo que, necesario. exacto, que es necesario. Pues muchísimas Pues gracias muchas a gracias. vosotros por, Ya, por difundir la palabra. Gracias a vosotros. y a Valencia. Te llamo Valencia. Exacto. Exacto, en Valencia.